Continuando con la parte de médula espinal, vamos a tocar ahora el tema acerca de la sustancia blanca. Como anteriormente vimos, la sustancia blanca y la sustancia gris van a tener sus propias divisiones. En este caso vamos a ver que la sustancia blanca la vamos a dividir en distintas porciones, como si fuera una porción de pastel. Vamos a ver que va a haber una porción anterior, que va a ser la del funículo anterior o columna anterior, porque esa también es otra denominación, columna. Entonces, tenemos la columna anterior, tenemos la columna lateral y tenemos a la columna dorsal. Son tres rebanadas del pastel de la sustancia blanca que vamos a tener nosotros localizada en la médula espinal. Y así como yo les hablo ahorita de que se dividía en funículos o cordones, que también es otra denominación que se utiliza en algunas bibliografías, vemos que ya está el cordón posterior. Esta es una imagen de un corte de tipo transversal. Acuérdense que nosotros estudiamos a la sustancia blanca en cortes transversales, es decir, una configuración interna y una configuración externa. Lo que vimos anteriormente era la configuración externa y parte de la configuración interna. Entonces este es un corte transversal en el que podemos ver al funículo posterior, a la columna dorsal. Después vamos a tener a la columna lateral o el funículo lateral. Y por último vamos a tener al funículo anterior. Vamos a tener un funículo o columna lateral, una columna dorsal derecha, una columna lateral derecha y una columna lateral, una columna anterior derecha. Entonces, vamos a ver también nosotros que esto se va a correlacionar con la mnemotecnia que ya hemos visto antes, ¿no? Que era la de Dave. ¿Por qué? Porque casi por norma general vamos a ver que la columna dorsal se va a encargar de transmitir información acerca de lo sensitivo, ¿sí? Hablando acerca, por ejemplo, de la raíz dorsal. Mientras que la columna lateral, digamos lo que va a ser mixta. ¿Por qué va a ser mixta? Porque va a transportar axones o vías que lo que van a hacer es transportar información acerca de lo sensitivo o de lo motor, es decir, vías aferentes o vías eferentes que vienen de la corteza cerebral o algunas estructuras que vamos a ver después en el tallo encefálico o en el tronco del encéfalo. Y la columna anterior o el funículo anterior, vamos a ver que por norma así general, muy general, porque también ya después vamos a especificar ahí en el libro que habla acerca de algunas vías vías sensitivas que están en la columna anterior, pero de momento vamos a quedarnos con que es motora, ¿sí? Motora. Entonces vamos a ver ya después que lo que vamos a estudiar nosotros va a ser esta parte de aquí, va a ser la columna dorsal. Es la primera vía que se aborda en el libro. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar la columna dorsal? Nosotros vamos a ver que la columna dorsal vamos a tener una cosa que se llama, esta es una mitad derecha, digámoslo así, de la columna dorsal, y la vamos a dividir en dos. La columna dorsal derecha y la columna dorsal izquierda, vamos a ver que está dividida en dos. Una parte que se va a llamar fascículo del grácil y una parte que se va a llamar fascículo del cuneiforme. Entonces, una forma muy fácil y sencilla de recordar esto, de cómo está colocada esta y esta aquí, porque recordemos que esto es dorsal y esto es anterior. Entonces, ¿cómo vamos a recordarlo? La cuna siempre va a estar debajo del bebé. Entonces, vamos a ver aquí que el fascículo del cuneiforme, vamos a ubicarlo siempre, digámoslo así, de forma muy general, que va a estar debajo del grácil. Y esta imagen que nosotros tenemos aquí, vamos a poder observarla solamente cuando estemos en segmentos torácicos superiores, más precisamente por arriba de T6, es decir, de T6, digámoslo, hasta C1. Pero esto lo vamos a abordar más adelante. Ahora, una cosa que hay que recordar y que es muy importante es que la sustancia blanca va a estar compuesta de axones, ¿sí? Axones, la sustancia blanca son axones. Entonces, los axones que transportan información, ya sea motora o ya sea sensitiva, de forma muy general. Entonces, vamos a ver que hay axones que van a ser ascendentes y axones que van a ser descendentes. Entonces, esto es lo que yo les hablaba. Si un axón es ascendente, vamos a ver que ese axón va a transportar información de tipo sensitiva, mientras que, muy ejemplificado, si un axón es descendente, va a transportar información motora, es decir, los axones ascendentes casi siempre van a transportar aferencias. Acordémonos que las aferencias empiezan con A, ¿no? Entonces empiezan con A y vamos con el principio de las A. Si es ascendente, va a ser sensitivo. Y si es sensitivo, va a ir hacia arriba. Y si va hacia arriba, proviene del exterior, es decir, de afuera.
Entonces, vemos nosotros que aquí tenemos 3A. A y A. Aferente, de afuera hacia adentro, es decir, lo que está en mi piel, digámoslo así. En este caso ahorita vamos a ver la columna dorsal. Y vamos a ver también que va a ser ascendente, es decir, va a subir. ¿De dónde va a subir? Por ejemplo, de nuestros pies. O mis manos, por ejemplo, yo tengo aquí una mano, ¿sí? Entonces esta mano va a tener algunas terminaciones y va a tener corpúsculos de Meissner, y vamos a ver que va a haber mecanorreceptores que lo que van a hacer es que van a transportar información por medio de un nervio periférico que va a llegar a la raíz dorsal, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos nosotros la raíz dorsal, luego un ganglio espinal o un ganglio de la raíz dorsal, y luego va a llegar a la médula espinal. En este caso vamos a ver a los axones que van a llegar a la columna dorsal y que van a ascender. ¿A dónde van a ascender? Van a ascender a diferentes sitios, pero en este caso dejémoslo con que va al encéfalo. Más adelante vamos a ver eso. Y luego también hay vías descendentes, es decir, va a haber vías motoras, pero va a haber vías motoras y otras vías que no van a ser motoras, sino que van a tratar de, digámoslo, inervar, ¿sí? O de forma más sencilla, van a tratar de llegar a ciertos núcleos que van a inhibir o van a disminuir la cantidad de información que se va a transportar por las vías ascendentes. Entonces, casi siempre, ahorita que vamos a ver el libro, estamos viendo que las vías motoras van a ser descendentes. Y es como una calle. Hay calles que son de un solo sentido, que van a transportar información en un solo sentido, y hay calles que son de doble sentido. Entonces vamos a ver que hay vías que van a ser ascendentes y otras vías que son descendentes. La sustancia blanca, recordemos lo que son axones, y es como si fueran calles. Hay calles con doble sentido o hay calles con un solo sentido, y hay calles que me sirven a mí para llegar de un punto A un punto B. Y después hay otras calles que nosotros vamos a ver que van a ser pasos distintos que tienen los axones o estas vías, que lo que van a hacer es que me van a enviar la información de un punto A un punto B, y luego de un punto B a un punto C. Es decir, cada uno de estos puntos va a ser un sitio de integración, lo que nosotros le vamos a llamar primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, cuarta neurona, etc. Entonces, es como de forma resumida, vamos a ver que cuando nosotros estamos estudiando a las vías ascendentes, es decir, a las vías sensitivas, es como si yo estuviera viendo un mapa. El libro lo representa así. Si lo vemos en esta forma, es como si yo tuviera aquí un screenshot de una ruta de Google Maps. Entonces yo tengo varias rutas por las que puede llegar la información. Entonces en este caso nosotros vamos a checar la ruta de la columna dorsal. Entonces cuando chequemos la vía de la columna dorsal, vamos a ver que tiene varios pasos. Es como si yo tuviera que llegar de este punto a un punto B, pero para poder llegar de ese punto A a ese punto B tengo que agarrar un taxi, tengo que tomar un bus y luego después tengo que tomar el metro. Entonces, de esta forma es como lo podemos ejemplificar. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una imagen que es de otro libro, que no es del libro de la FIFI, pero vemos que lo representa de muy buena manera, porque nosotros tenemos vías que van a transportar el dolor, y luego también tenemos vías que van a transportar algo que se llama la propiocepción consciente, que es la sinestesia, que ahorita también lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, esto de aquí es la médula espinal. Y después vamos a tener aquí nosotros una estructura que ya habíamos visto antes, que es el bulbo raquídeo. Después vamos a tener, ya saben, como siempre, médula oblongada, vamos a tener puente, mesencéfalo, y después vamos a tener algunas estructuras que, por ejemplo, en este caso es el tálamo, y después vamos a tener a la corteza cerebral, que es el sitio de finalización de casi todas las vías que van a ser ascendentes. ¿Por qué? Porque tú puedes sentir ¿qué? Dolor, puedes sentir temperatura, puedes sentir la posición de tus manos, de tus pies, de tus brazos, pero también puedes sentir si algo está vibrando, puedes identificar objetos con la mano aún teniendo los ojos cerrados. Entonces vamos a ver que hay muchos tipos de sensaciones. Ahora, también cuando ya estudiamos ahorita la sustancia blanca más a fondo, el funículo posterior, el primer apartado que va a abordar el libro es este funículo posterior. Lo primero que vamos a ver del funículo posterior es que el funículo posterior va a transportar información acerca de la propiocepción consciente. Y la propiocepción consciente va a ser poder determinar, por ejemplo, en este caso, yo puedo dividir a la propiocepción de dos formas: inconsciente
y consciente. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este caso las modalidades sensitivas que son transportadas por la propiocepción consciente. ¿Qué es la propiocepción consciente y cuál es la diferencia entre inconsciente y consciente? La diferencia entre inconsciente e inconsciente es que, primero, la vía o las modalidades sensitivas de la propiocepción inconsciente son transportadas por otro fascículo distinto, que es el espino cerebeloso. Y en este caso, la propiocepción consciente, vamos a ver que está transportada por el grácil y el cuneiforme. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial de estos dos? Vamos a ver que la propiocepción inconsciente solamente va a ser dónde está ubicado cada una de las partes de mi cuerpo. Es decir, dónde tengo yo el brazo, dónde tengo el tobillo, dónde tengo el dedo meñique, dónde tengo mi nariz, dónde tengo mis orejas, dónde tengo mi boca. Y eso es un mapa mental que va a estar representado en el cerebro y que también va a estar correlacionado con el cerebelo. Ahora, la propiocepción consciente, ¿qué va a hacer? Solamente detectar cambios de posición. Cambios de posición como, por ejemplo, ¿qué? Yo tengo aquí un brazo, por ejemplo, tengo mi brazo, ¿sí? Y hago fuerza y muevo mi brazo. Por ejemplo, estoy haciendo un curl de bíceps, estoy en el gimnasio. Entonces, ¿qué vamos a ver con la propiocepción consciente? Va a detectar estos cambios. Mientras que la propiocepción inconsciente solamente me va a decir dónde se ubica mi brazo, dónde se ubica mi antebrazo, dónde se ubica, dónde se ubica mi mano, perdón, dónde se ubica mi antebrazo, dónde se ubica mi brazo, mi hombro, etc. A él no le importa si se está moviendo o no, solamente le importa dónde está colocado, es decir, el mapa mental. Y la propiocepción consciente me va a decir hacia qué dirección se está moviendo, pero esto también vamos a ver que la vía del funículo posterior también va a estar correlacionada con la vía de la propiocepción inconsciente, pero eso más adelante lo vamos a ver. Y después vamos a tener algo que se llama sinestesia. ¿La sinestesia qué va a ser? La sinestesia, como el libro bien lo dice, es la sensación de posición, lo que yo les hablaba ahorita, y movimiento, es decir, propiocepción consciente y el tacto discriminativo. ¿Eso qué va a ser? Poder discriminar entre dos puntos. Por ejemplo, cuando vemos una persona que es ciega, cuando nosotros estamos abordando a una persona ciega, vamos a ver que ellos pueden leer en braille, pero también tú puedes detectar, por ejemplo, si estás jugando con algún amigo en tu casa y te agarra la palma de la mano y te dice, a ver, dime, por ejemplo, qué figuras te estoy dibujando en este caso, qué figura te voy a dibujar aquí. Y él te pasa el dedo mientras tú tienes la mano cerrada y hace una figura A. Y tú muy sencillamente vas a decir, me estás dibujando una A. Pero, por ejemplo, si pasa una pluma o pasa el dedo y te hace esto, tú dices, ah, es una letra B, una letra C. Y conforme se va haciendo un poco más complicado, por ejemplo, te pone aquí un signo de interrogación y tú dices, ah, pues yo creo que es una letra C invertida o un número 6. Entonces vamos a ver que eso es la discriminación de dos puntos. Pero yo también, por ejemplo, en la palma de mis manos, poder estar tocando algo y discriminar si se está tocando con mi dedo índice o si se está tocando con mi dedo medio. Y así vamos a ver vamos a ver de esa forma qué es el tacto discriminativo. Ahora, vamos a ver que el siguiente punto que evalúa o que aborda el libro es cómo se evalúa la funcionalidad del funículo posterior. Como bien yo ya se los dije, vamos a ver que va a ser tacto discriminativo, pero también se va a encargar de transportar, por ejemplo, la información de la vibración, ¿sí? Si está vibrando algo, yo, por ejemplo, tengo en mi mano tengo un celular y vamos a poder detectar o vamos a evaluar la funcionalidad del funículo posterior, de la columna posterior, detectando si el paciente detecta vibraciones o viendo si el paciente detecta vibraciones. En este caso ponemos un diapasón, ya sea de 512 Hz, por ejemplo, o más sencillo todavía, tú lo puedes hacer en tu casa. Tu celular cuando vibra, tienes los ojos cerrados, lo pones en tu mano, si es que te está ayudando un amigo que te lo ponga en la mano, y que empiece a vibrar el celular. Tú muy sencillamente vas a poder decir, está vibrando. Puedes determinar cuándo empezó a vibrar y cuándo dejó de vibrar. Ahora, lo siguiente que va a hacer, vamos a ver también que va a ser la evaluación de la propiocepción consciente. ¿Y esto cómo lo vamos a poder realizar? Pues viendo al paciente con los ojos cerrados, le vamos a mover el dedo. En este caso, en el video, por ejemplo, si ustedes se fijan, se mueve solamente el dedo índice. Aquí es mi dedo índice el que se mueve, pero en este caso lo vamos a evaluar de una forma todavía más precisa, y es que no vamos a mover las dos falanges o las tres falanges, sino que vamos a tomar al paciente, por ejemplo, de la segunda falange, y lo que vamos a hacer es solamente, por ejemplo, mover esta falange de aquí.
Entonces la vamos a mover hacia arriba y le vamos a pedir al paciente que nos diga hacia dónde se está moviendo. Por ejemplo, nosotros la movemos hacia arriba y el paciente nos debería decir, se está moviendo hacia arriba esa falange, o mi dedo se está moviendo hacia arriba. Y luego después, si lo movemos hacia abajo, el paciente tiene que ser capaz de decirnos, se está moviendo hacia abajo. Si lo movemos a la derecha, se está moviendo a la derecha. Y así sucesivamente. Ahora, lo siguiente que vamos a poder evaluar nosotros es la discriminación de 2 puntos. ¿Cómo podemos discriminar 2 puntos? Muy sencillo. Nosotros podemos tomar la mano del paciente y ponerle un solo dedo. Entonces, tú le puedes poner un solo dedo y le pides al paciente cuántos dedos tengo en tu mano. Y él muy sencillamente te va a decir 1. Pones 2 dedos y te va a decir 2, pones 3 dedos y te va a decir 3, y así sucesivamente. Pero vamos a ver que la discriminación de puntos va a depender también de la parte del cuerpo que estemos explorando. ¿Por qué? Porque tú puedes realizar un experimento muy sencillo, y es que a un amigo lo pones de espaldas y le pones un dedo en la espalda. Después le pones 2 dedos y le preguntas cuántos dedos tengo. Le pones 3 dedos y le preguntas. Quítale un dedo y le vuelves a preguntar. Y vas a ver que en un punto en específico, por ejemplo, tú tienes 5 dedos en la espalda, tocando su espalda, y él te va a decir, tienes 2 dedos, tienes 3 dedos, tienes un dedo. Y eso se va a correlacionar con algo que vamos a ver más adelante. Y es que también, como vemos nosotros, pues estas modalidades van a ser transportadas por algo que se llama mecanorreceptores. Entonces, vamos a ver que la distribución de los mecanorreceptores en la piel, que ya los ven en histología, que son los corpúsculos de Meynert, de Pacini, etc., va a ser diferente dependiendo del área del cuerpo del que estemos hablando. Ahora, la siguiente forma que vamos a evaluar el funículo posterior es viendo si determina o viendo si el paciente detecta el tacto. Es decir, tú vas a tener a tu paciente y le vas a decir, con la mano extendida, por ejemplo, me dice cuando yo lo esté tocando, cuando sienta la pluma, sienta mi dedo. Tú pones tu dedo o una pluma sobre la palma de su mano y el paciente te va a tener que decir, me está tocando, me está dejando de tocar, me está tocando, me está dejando de tocar. Y otra cosa que también vamos a ver es que la columna posterior va a ser la vía encargada, por ejemplo, de enviar la información para reconocer objetos con los ojos cerrados. Tú muy sencillamente puedes aplicar este principio en tu casa. Toma 5 monedas. En México, por ejemplo, agarra una moneda de 1 peso, una moneda de 2 pesos, una moneda de 5 pesos y una moneda de 10 pesos. Se la pones en la palma de la mano a un amigo o una persona y esta persona va a tocar con la mano, es decir, va a poder explorarlo y muy sencillamente te puede decir, es una moneda de 1 peso, es una moneda de 2 pesos, es una moneda de 3 pesos, pero también lo podemos hacer más complejo. En este caso, por ejemplo, en el video, yo estoy poniendo sobre la palma de mi mano primero un reloj y después estoy poniendo una pluma. Y yo con los ojos cerrados puedo identificar si se trata de cualquier objeto. De la mayoría de los objetos lo podemos reconocer. E incluso también nos podemos devolver nosotros con el ejemplo que habíamos visto de los pacientes que tienen ceguera. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, algunas veces llegan incluso a decir o a pedirte que si te pueden tocar el rostro, y ellos dicen de forma muy abstracta que si estás guapo o estás feo, ¿no? Entonces, esa es otra forma que tú puedes ver para reconocer o para evaluar el funículo posterior con el reconocimiento de objetos. Entonces, estos son los 5 pasos o son las 5 pruebas que tú puedes hacer para valorar la integridad del funículo posterior. Ahora, algo que vamos a ver es que, como ya les había platicado, el funículo posterior va a depender de los receptores que tenemos en la piel, pero no también de los receptores que tenemos en la piel, sino que también va a haber receptores que vamos a llamarles receptores propioceptivos. Los receptores propioceptivos, ¿cuáles van a ser? Vamos a ver que hay varios tipos de receptores propioceptivos, pero digámoslo que de forma muy general, hay receptores propioceptivos en los músculos y hay receptores propioceptivos en las articulaciones, por ejemplo, la articulación del codo. Entonces, hay receptores que van a transportar la información de la posición que se van a encontrar ¿en dónde? En los usos musculares. Los usos musculares son los que ya vimos en el video pasado. Y después vamos a tener también otros receptores de la posición, es decir, que van a ayudar al funículo posterior o que van a enviar información al funículo posterior, que van a estar localizados en los órganos tendinosos de Golgi. Y también vamos a ver que hay receptores que van a transportar información del movimiento articular. Entonces estos van a ser receptores articulares libres. Pero también tenemos nosotros receptores de la piel, que de forma muy sencilla nosotros les llamamos mecanorreceptores. Entonces los mecanorreceptores vamos a ver que se van a dividir en 2 tipos.
los mecanorreceptores de adaptación rápida y los mecanorreceptores de adaptación lenta. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, tengo esta gráfica y aquí es tiempo y luego aquí, por ejemplo, va a ser la actividad de ese receptor. Los receptores de adaptación rápida, por ejemplo, aquí tenemos el segundo 1, segundo 2 y segundo 3, supongamos así, ¿no? Yo, por ejemplo, activo un corpúsculo de Meissner y ese corpúsculo de Meissner va a detectar un cambio muy rápido, pero ¿qué va a suceder? Poco a poco se va a ir desactivando. Entonces vamos a ver que esos son receptores de adaptación rápida. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo voy a poder yo detectar cambios cuando este receptor ya se desactivó? Porque hay receptores de adaptación lenta. Por ejemplo, el mismo principio. Yo tengo que aquí hay un receptor de adaptación lenta, entonces este receptor de adaptación lenta se va a ir activando poco a poco, va a tener una actividad máxima y después, conforme vamos retirando el estímulo, se va a ir desactivando poco a poco. Entonces, ¿se fijan? Esto es lo que yo les digo. Hay receptores de adaptación rápida y de adaptación lenta. Y esto se correlaciona con lo que yo les había dicho anteriormente. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del Candel de principios de neurociencias y vemos que hay una distribución en la piel de la cantidad de receptores o de mecanorreceptores que nosotros tenemos en la piel dependiendo del área de la que nosotros estamos hablando. Y también esos mecanorreceptores vamos a ver que vamos a tener una distancia mínima que yo puedo detectar 2 puntos. Por ejemplo, yo tengo esta mano, ¿sí? Y yo pongo una pluma o la punta de mi dedo en esta parte de aquí y pongo la otra punta de mi dedo, por ejemplo, mi dedo índice y mi dedo medio, y voy a ser capaz de poder detectar esos 2 puntos. Pero ¿qué sucede? Que conforme nosotros vamos reduciendo la distancia, va a ser cada vez más difícil hasta que, por ejemplo, nosotros llegamos a una distancia de 5 milímetros. Es decir, si yo pongo la punta de un lápiz o la punta de un alfiler a 5 milímetros de la punta de otro alfiler, es la distancia mínima a la que yo voy a poder reconocer 2 puntos. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a ver que lo que yo les había dicho. Tú pones 2 dedos en la espalda de un amigo tuyo, 3 dedos en la espalda de un amigo tuyo. ¿Y qué va a suceder? Que la distancia, ¿sí? La distancia entre cada uno de esos mecanorreceptores va a ir incrementando. Por eso es que hay partes del cuerpo que vamos a ver que va a ser más difícil la discriminación de 2 puntos. Ahora, también esto, lo que yo les hablaba de la cantidad de receptores, va a ir aumentando, por ejemplo, en la mano, de la palma a la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí con los corpúsculos de Meissner, vamos a ver que la cantidad de corpúsculos de Meissner que yo tengo en la palma de la mano, por ejemplo, la distancia a la que está un corpúsculo de Meissner de otro, va a ser un poco mayor que la cantidad, o bueno, el espacio de separación que hay entre cada corpúsculo de Meissner, por ejemplo, en la yema del dedo pulgar. Entonces, se fijan, yo, por ejemplo, tengo aquí, esta es otra imagen del Candel, y yo tengo varios corpúsculos de Meissner y tengo campos receptivos. Entonces voy a ver que los campos receptivos en la yema de los dedos son muy cortos, es decir, yo puedo detectar cambios, ¿sí? Si algo me está tocando o no, en distancias muy cortas. Pero, por ejemplo, si yo me voy a la palma de la mano, voy a detectar cambios en distancias más largas. Y eso es lo que eso es lo que estábamos viendo, por ejemplo, ahorita aquí en el libro, ¿no? Que a una distancia mínima de 5 milímetros y también a una distancia no menor de 10 centímetros. Ahora, otra parte que aborda el libro es que las fibras, porque recordemos lo que nosotros tenemos aquí, aquí al nervio raquídeo, y después el nervio raquídeo se va a dividir en dos, ¿no? Una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz posterior, que va a ser la que va a transportar información sensitiva, es decir, aferencias, va a tener una organización en sus axones. Esa organización de sus axones no es de forma aleatoria, ni de forma ambigua, ni nada de eso, sino que tiene un porqué, y ese porqué ahorita es el que vamos a abordar ahora. Vamos a ver que yo, por ejemplo, tengo un receptor, un corpúsculo de Meissner, digámoslo aquí. Entonces ese corpúsculo de Meissner va a viajar, y luego va a viajar por un nervio periférico, va a llegar, igual como ya habíamos visto, a cada una de las partes del nervio raquídeo, raíz dorsal, y va a viajar de forma dorsolateral. Es decir, las fibras o los axones que van a pertenecer al funículo posterior van a tener una ubicación en la raíz dorsal de forma dorsolateral. ¿Por qué?
porque esto es dorsal, esto es dorsal, perdonen, esto es dorsal, esto es ventral, esto es medial y esto es lateral. Entonces yo voy a ver, dibujémoslo aquí de una forma más sencilla, ¿no? Dorsal, anterior, lateral y medial. ¿Dónde van a estar ubicados esos axones? Van a estar ubicados de esta forma. Si yo pasara este plano cartesiano aquí, vería que están ubicados de forma dorsolateral. ¿Por qué están ubicados de forma dorsolateral? Por una muy sencilla razón. Porque tienen que llegar a esta parte. Sería ilógico y habría más complicaciones si nosotros, por ejemplo, tuviéramos al axón ubicado justo aquí, ¿no? Lo tuviéramos ubicado justo aquí y tuviera que cruzarse, digámoslo así, tuviera que cambiar de dirección para poder llegar al funículo posterior. Eso es lo que yo les digo, que tiene una ubicación dorsolateral y la ubicación dorsolateral va a favorecer para que sus acciones lleguen a su columna correspondiente. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que estos axones se van a organizar de forma que yo voy a tener, como ya les había dicho, distintos cortes transversales. La columna o la médula espinal, digámoslo así, que la hacemos de esta forma, y yo tengo así como las piezas del jamón, ¿no? Cuando tú vas al supermercado y ves los paquetes enormes de jamón y que la señorita o la persona que está encargada ahí de la carnicería va cortando el jamón en distintas piezas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer cortes transversales a distintos niveles y voy a ver que la organización, ¿sí? O la configuración interna va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque yo voy a ver, por ejemplo, que en un corte a nivel lumbar, digámoslo así, y un corte a nivel cervical, yo voy a solamente poder encontrar al fascículo del grácil. Y en un corte a nivel cervical yo voy a encontrar solamente a ambos fascículos, al fascículo del grácil y al fascículo del cuneiforme. ¿Por qué voy a poder encontrar a los dos fascículos del grácil y del cuneiforme en un corte cervical, pero en un corte lumbar yo no los voy a poder ubicar? Muy sencilla, esta es la razón por la que vamos a ver que está como esa distribución. Yo tengo aquí a la médula espinal, ¿sí? Y vamos a dividirla. T7 para abajo. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, no sé, T3. ¿Qué sucede? Que es como si yo estuviera tomando, no sé, un camión, ¿sí? Estuviera tomando un autobús o estuviera tomando los lugares disponibles que hay en un aula. Entonces, ¿qué pasa? Que un axón que, por ejemplo, proviene de un segmento coxígeo, de un nervio coxígeo, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos aquí, vamos a dividirlo, ¿no? Columna derecha y columna izquierda. Entonces yo tengo que, por ejemplo, los axones que provienen de los segmentos cervicales van a tomar una posición medial, ¿sí? De los segmentos coxígeos. Y luego, por ejemplo, yo tengo aquí L5. L5, aquí sube este axón que viene de una parte que va a ser coxígea, ¿sí? De un segmento medular coxígeo. Yo tengo este axón que es L5. ¿Y qué va a hacer L5? Los axones de L5, pues obviamente se van a tener que ir apilando de forma más lateral conforme nosotros vamos ascendiendo los niveles. Entonces, por ejemplo, en T3, ¿qué sucede? Que ya están los axones que provienen de T4, de T5, de T6, de T7, de T8, ¿sí? De T9, T10, T11, T12, L1, L2. Entonces, T3, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que agarrar el lugar que le corresponde, o las butacas o los asientos que quedan disponibles. Por eso es que se va haciendo de forma más lateral. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a poder ver es que la columna dorsal tiene una doble organización. Tiene una organización por modalidad sensitiva y tiene una organización por segmento medular. La organización por segmento medular es muy sencilla. Yo voy a poder dividir a la columna dorsal derecha, por ejemplo, ¿sí? A la columna dorsal derecha, y vamos a ver que si yo tomara, por ejemplo, esta parte de aquí y siguiera esos axones, ¿sí? Como si estuviera siguiendo un cable de electricidad, por ejemplo, vería que esos axones provienen de un segmento inferior, por ejemplo, de un segmento coxígeo de nuevo. Pero si yo agarro un axón que está, recordemos que este es un corte a nivel cervical, ¿verdad? ¿Por qué cervical? Porque yo aquí tengo el grácil y el cuneiforme. Entonces, por ejemplo, si yo agarrara un axón que viene de, digámoslo, C8, ¿sí? Que viene de C8. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una ubicación más lateral en comparación con los axones que provienen de un segmento coxígeo. Entonces yo voy a ver que va a haber una división
por organización del segmento medular. Yo tengo que los axones que están ubicados de forma más medial son los axones que van a provenir de las extremidades inferiores o los segmentos medulares más inferiores, y conforme nos vamos haciendo más y más y más lateral, vamos a ver que esa distribución va a ir correspondiéndose con segmentos medulares más superiores. Es por eso que yo les digo, o por eso es que el libro les hace hincapié en que el grácil se va a encontrar de T6 para abajo y el cuneiforme de T6 para arriba. Ahora, la separación, o una cosa que se llama laminación por modalidad sensitiva, es que también los axones que provienen, en este caso, vamos a dibujarlos aquí, los axones que provienen de la raíz dorsal, aquí tengo ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y aquí tengo la raíz dorsal, que van a tener esos axones, que va a haber axones que van a provenir de corpúsculos de Meissner, va a haber axones que van a provenir de corpúsculos de Pacini, de Ruffini, etc. Y cada uno va a tener, digámoslo así, un sitio específico de la columna dorsal, y por ende vamos a tener esa laminación por modalidad. ¿Por qué? Porque los axones que van a estar ubicados en, digámoslo, en la parte más profunda, ¿sí?, de la columna dorsal, van a transportar información del tacto, y conforme nosotros nos vamos haciendo superficiales, vamos a ir viendo que va a cambiar cada uno de esos tipos de modalidad que nosotros vamos a poder observar. Ahora, lo siguiente es analizar la ruta. Casi siempre cuando estamos viendo neuroanatomía, los profesores suelen hacer muchas preguntas acerca de el recorrido de estas vías, ¿no? Entonces vamos a ver que algo que siempre hacen hincapié los doctores, que son los titulares de la materia, es que te piden mucho, o en el examen siempre te ponen cuál es la primera neurona, cuál es la segunda neurona, cuál es la tercera neurona. Pero algo que es muy difícil, y que sobre todo cuando estás estudiando neuroanatomía por primera vez es difícil de entender, es qué es primera neurona, qué es segunda neurona, por qué le llamamos primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, cuarta neurona. Cuando nosotros estamos hablando de primera neurona, de segunda neurona, de tercera neurona, estamos hablando acerca de los sitios de integración de esa vía. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, para el funículo posterior hay 3 sitios de integración, es decir, hay 3 cuerpos neuronales, o hay 3 relevos. Es como las carreras de relevos en las Olimpiadas. Yo tengo, por ejemplo, aquí, no sé, digámosle un receptor, un mecanorreceptor, y va a viajar por un nervio periférico, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, y en ese ganglio de la raíz dorsal va a hacer relevo, es decir, le va a pasar la información a otro soma neuronal que está en el ganglio de la raíz dorsal, y el ganglio de la raíz dorsal va a enviar un axón, y ese axón va a subir. Entonces, por ejemplo, en este caso esta es la primera neurona. ¿Por qué? Porque es el primer sitio de integración de la información. Digámoslo, es el primer sitio de relevo de la información. Entonces, son 3 cuerpos neuronales. Algunos otros autores manejan que son 4 cuerpos neuronales, pero el libro lo maneja como que son 3. Ya después yo les voy a explicar cuál es el cuarto. Entonces, cuando estamos hablando de cuerpos neuronales, digamos los que son los pasos que yo tengo que seguir, o bueno, los pasos que sigue una vía para poder llegar a su sitio final. Recordemos que hay una nomenclatura para las vías, y es que yo tengo que casi siempre, cuando estamos hablando de vías ascendentes y descendentes, van a estar compuestas de una palabra y de una segunda palabra, y en algunos casos de una tercera palabra. ¿Qué significa eso? Casi siempre por norma general, o bueno, siempre por norma general, la nomenclatura es que la primera palabra va a corresponder al sitio de origen. ¿Y cuál va a ser el sitio de origen de esta vía? Por ejemplo, vamos a tener, no sé, una vía espino, ¿sí? Espino, ¿por qué? Porque es el sitio de origen, ¿no? En la médula espinal talámica, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una vía espinotalámica, que su sitio de terminación es en el tálamo. Pero después vamos a poder tener nosotros, no sé, una vía córtico, ¿sí? Que también lo aborda el libro, córtico. ¿Por qué córtico? Porque se origina en la corteza cerebral espinal, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, una vía córtico-espinal, yo tengo una vía bulboespinal, tengo varios tipos de vías. Entonces vamos a ver que esa va a ser la nomenclatura que tienen, y es muy sencillo. Siempre hay que recordar: primera palabra, sitio de origen; segunda palabra va a ser el sitio de terminación. Y hay veces que va a haber, por ejemplo, 3 palabras. Digámoslo así, un ejemplo: espino, no sé, espino, retículo,
no sé qué otra palabra, tálamo, ¿sí? Espino, retículo, talámica. Espino del sitio de origen, retículo porque va a hacer relevo en la formación reticular y el último sitio va a ser en el tálamo, es decir, son los pasos generales, ¿no? Son los pasos generales que se tienen que seguir. Ahora, la primera neurona, ¿dónde va a estar? La primera neurona de la vía del cuneiforme y del grácil, o de cuneatus y gracilis, va a estar ubicada en la raíz dorsal. ¿En la raíz dorsal de dónde? En el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, un estímulo que se origina en un corpúsculo de Pacini o en una articulación, por ejemplo, en un uso muscular, digámoslo así, va a transportar su información por un nervio periférico, por ejemplo, no sé, plexo lumbosacro o plexo braquial, y va a llegar a el ganglio de la raíz dorsal. Y del ganglio de la raíz dorsal, recordemos, va a hacer relevo. Del ganglio de la raíz dorsal vamos a pasar al segundo paso. Vamos a tener un segundo paso, ¿no? Y algo que hay que hacer hincapié es que la información va a estar de esta forma, ¿no? Digámoslo así. Aquí tengo yo digámoslo, un corte de médula espinal derecha. Digo, médula espinal izquierda, ¿no? Tenemos aquí raíz dorsal, ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a hacer relevo la información, ¿no? Aquí hace relevo. Del ganglio de la raíz dorsal, pues hay un soma neuronal que me va a enviar un axón. Yo aquí tengo igual a la sustancia gris, ¿sí? A las astas posteriores, al asta posterior y al asta anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo aquí tenía un surco, ¿no? Entonces, va a llegar ese axón y ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir. Va a subir por los distintos niveles medulares. Digamos que, por ejemplo, este es un nivel medular de C7. Entonces va a subir por su segmento medular, es decir, y ojo, también va a subir por su laminación propia que tiene. Por ejemplo, no sé, si estamos hablando de un segmento C7, pues ese axón va a tener una ubicación más lateral. Entonces va a subir, va a subir, va a subir. ¿Y a dónde tiene que llegar? Casi siempre cuando estemos hablando de vías, vamos a ver que hay núcleos. Cuando estábamos hablando del video pasado, habíamos visto que a los somas neuronales en el sistema nervioso central casi siempre les vamos a llamar núcleos. Entonces yo voy a tener que hay un núcleo para la vía del grácil y hay un núcleo para la vía del cuneiforme. Es decir, todos los axones que se originen de T6 para abajo van a llegar al núcleo del grácil. Este que está aquí, ¿no? Acuérdense, este es el grácil. Y todos los axones que su origen esté de T6 para arriba van a llegar y van a hacer relevo en el núcleo del cuneiforme. ¿Y estos núcleos dónde van a estar ubicados? Van a estar ubicados en la médula oblongada. Y de la médula oblongada vamos a ver que esa información va a ser transportada a una parte muy específica del cerebro o del encéfalo, ¿no? Que vamos a ver qué es, bueno, del mesencéfalo, que es el tálamo. Entonces, antes de llegar al tálamo tenemos que explicar algo y es la decusación sensorial, o como el libro lo aborda también, lemnisco medial. Entonces, algo que se me hacía muy difícil cuando yo, por ejemplo, estudié las primeras veces este tema, es que nadie sabe o tú no conoces la terminología. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué significa lemnisco? Y lemnisco, vamos a ver que para yo poder llamarle lemnisco, primero vamos a ver conjunto, ¿sí? ¿Sí? O maso, o como lo quieras ver, pero un conjunto de axones, ¿sí? De axones. ¿Pero por qué se va a llamar un conjunto de axones? Porque yo tengo muchos axones que vienen del núcleo del grácil y del cuneiforme. Entonces, esos axones tienen que tener, o ese conjunto de axones tiene que tener 3 características. Primero, que su neurona de origen esté ubicada en el tronco del encéfalo, es decir, que esté en el tallo encefálico. Segundo, que esas fibras se decusen. ¿Qué significaba decusación? Que se cambie de lado. Si se originaba, por ejemplo, esta vía en el lado izquierdo, termina en el lado derecho, ¿sale? Ahora, el tercer requisito es que sus axones transporten el mismo tipo de información. En este caso, el lemnisco medial va a ser un conjunto de axones que van a pertenecer a la vía del cuneiforme y la del grácil, es decir, a la vía de la columna dorsal, que su neurona de origen va a estar ¿en dónde? En la médula oblongada. ¿Se van a decusar? Sí. Y luego además van a transportar información del mismo tipo, también.
propiocepción consciente o sinestesia también, ¿no? Entonces, vamos a ver que a esto que nosotros le llamamos lemnisco medial, ¿sí? Va a ser una decusación. ¿Y decusación qué era? La decusación era el cambio de lado. Entonces, yo tengo que hay lemnisco medial, pero también hay lemnisco lateral y también hay lemnisco trigeminal. Por ejemplo, el lemnisco lateral, ¿de dónde va a ser? El lemnisco lateral, vamos a ver que va a pertenecer al octavo paracraneal, ¿sí? A la vía auditiva. Y luego después vamos a tener, no sé, al lemnisco trigeminal, que el lemnisco trigeminal ya después lo vamos a ver en videos posteriores, pero el lemnisco trigeminal va a pertenecer al quinto par craneal, ¿no? Que es el trigémino. Entonces, yo una vez que nosotros reconocemos y sabemos por qué se le llama lemnisco, es muy fácil entender esto. Porque también después cuando se analiza en otros libros un poco más complejos o en atlas de neuroanatomía, hablan mucho acerca del lemnisco y que tiene una laminación, etc. Entonces, esa es la definición del lemnisco. El siguiente paso, ¿cuál es de esta vía? La tercera neurona, ¿dónde va a estar? Va a estar en el tálamo. ¿Y qué es el tálamo? Porque también el libro no te explica de forma muy amplia qué es el tálamo, qué realiza el tálamo, dónde está el tálamo. Entonces, para que nosotros entendamos eso, vamos a ver primero que el tálamo funciona como un centro conmutador para todas las sensaciones que nosotros vamos a poder percibir, para todos los sentidos que tenemos, excepto para el olfato. ¿Por qué excepto para el olfato? Ya después también el libro lo explica, pero es porque el olfato se salta estos pasos, porque de forma evolutiva casi todos los seres, muchos seres vivos que son vertebrados, pues se guían por el olfato. Entonces es algo relacionado con la supervivencia. Pero va a ser el centro conmutador. Y si no recuerdan que era un conmutador, simplemente traten de recordar alguna vez que llamaron a algún servicio. No sé, yo llamé a, ¿qué les gusta? A Amazon, ¿sí? Llamé al servicio de atención al cliente de Amazon. Lo primero que te contesta cuando llamas a esos números de teléfono o a esos servicios es una contestadora automática. ¿Y qué te pregunta? Te dice, teclea 1, por ejemplo, para poder, si tu problema está relacionado con alguna compra. Teclea 2 si tu problema está relacionado con alguna venta. Teclea 3 si tu problema está relacionado con alguna suscripción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Clasifica. Digámoslo así muy sencillo, ¿no? Clasifica. ¿Y para qué va a clasificar o para qué va a servir el tálamo entonces? Para redirigir o mandar esos axones que tienen una modalidad especial, por ejemplo, en este caso, la propiocepción consciente, a el área de la corteza cerebral que le corresponde. En este caso, vamos a ver que del tálamo va a haber muchos núcleos y ese núcleo que nosotros vamos a ver va a ser uno que se va a llamar ventral posterolateral. Entonces, del núcleo ventral posterolateral del tálamo van a nacer axones que van a llegar a la corteza cerebral. Más precisamente va a llegar a la corteza somatosensitiva primaria, ¿sí? Y a la corteza somatosensitiva secundaria, y también va a llegar a la corteza motora. ¿Y por qué va a llegar a la corteza motora? Porque eso es algo que también lo explica el libro, pero en párrafos posteriores, y es que esta vía también nos va a ayudar, por ejemplo, para modular las eferencias, es decir, por ejemplo, para modular la vía corticoespinal, que es una vía descendente, ¿no? Y es, por ejemplo, para poder modular hacia dónde dirigimos nuestros movimientos, cómo los dirigimos, etc. Entonces, vamos a ver que esta va a ser la tercera neurona. ¿Y cuál va a ser la cuarta neurona? La cuarta neurona va a estar ubicada en la corteza cerebral. Ahora, vamos a ver también lo que yo les había platicado, ¿no? El lemnisco va a ser conjunto de axones ascendentes sensitivos que se van a encontrar en el tronco del encéfalo y que su soma de origen está en el lado contrario. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, vamos a dividir esta imagen en dos, ¿sí? Una parte derecha y una parte izquierda, y vamos a ver que el núcleo de origen está en este lado, ¿no? En el lado izquierdo, y sus fibras, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cambiar de lado, van a cambiarse al lado izquierdo. Entonces, eso es lo que yo les decía, que era la definición del lemnisco. Y del lemnisco, no a casi todas las vías vamos a ver que tienen un lemnisco. Entonces, una vez que vimos eso, vamos a ver un resumen muy rápido. El primer paso de esta vía va a ser un receptor de propiocepción y tacto discriminativo, un corpúsculo de Pacini o un receptor de un órgano tendinoso de Golgi. Después vamos a tener que va a llegar
al ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Del ganglio de la raíz posterior va a seguir por su cordón posterior homolateral, es decir, que va a subir de forma ipsilateral, por el mismo lado que llegó. Si aquí está la derecha y aquí está la izquierda, sube por la columna dorsal izquierda, en este caso, en esta imagen, ¿no? Y así sigue subiendo y pasa, por ejemplo, por todos los segmentos cervicales, no sé, por todos los segmentos torácicos, todos los segmentos cervicales, y va a llegar a la médula oblongada. Y de la médula y una vez que nosotros lleguemos a la médula oblongada, vamos a ver, ¿sí?, que aquí va a ser el cuarto paso, ¿no? El núcleo del grácil o el núcleo del cuneiforme, dependiendo del nivel medular donde se originó ese axón. Ahora, una vez que nosotros llegamos al núcleo del grácil y el cuneiforme, vamos a ver que esas fibras van a formar algo que se van a llamar fibras arqueadas o fibras arcuatas. ¿Por qué se le llama fibras arcuatas? Yo aquí tengo el núcleo, ¿no? Este es el núcleo, por ejemplo, del grácil. Entonces, ese núcleo del grácil me va a originar axones, ¿no? Varios axones que van a hacer esto. ¿Por qué se van a llamar fibras arqueadas internas? Porque tienen forma de arco. Muy sencillo. Ahora, una vez que tienen esa forma de arco, ¿qué es lo que van a hacer? Pues una vez que se cambiaron de carril, ¿sí? Yo tengo aquí el núcleo del grácil de un lado y el núcleo del grácil del otro, vamos a ver que se cambian de carril, ¿no? Si yo tengo núcleos, fibras arqueadas internas derechas y fibras arqueadas internas que provienen del lado izquierdo. Y me van a formar al lemnisco medial derecho y el lemnisco medial izquierdo. Después, yo tengo el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que estaba aquí, ¿sí? Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, ¿sí? El lemnisco medial. Y luego después vamos a ver el paso 7, que va a estar ubicado aquí, ¿no? En el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y luego después vamos a ver que van a originar algo que se llama brazo posterior de la cápsula interna y algo que se llama corona radiada. ¿Por qué se llama corona radiada? Si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, una imagen de algún santo o una imagen, por ejemplo, que representa algún santo, no sé, Jesucristo o la Virgen María o algún otro dios, a veces les ponen una corona, ¿no? Y a esa corona casi siempre le dibujan así como si fueran rayitos de sol, ¿no? Y es porque el núcleo ventral posterolateral del tálamo me va a originar algo que se llama unos axones y van a tener más o menos esta distribución, que los antiguos anatomistas y neuroanatomistas le encontraron un parecido con la corona radiada que había en esas imágenes santas. Ahora después, el último paso, ¿cuál es? Muy sencillo, que va a llegar a la cuarta neurona. ¿Y la cuarta neurona dónde va a estar? Va a estar ubicada en el área somatosensitiva primaria, ubicada en el lóbulo temporal, más precisamente en el giro poscentral, y también va a llegar al giro central, ¿sí? Al área motora primaria. Entonces y también va a llegar al área somatosensitiva secundaria. Entonces vamos a ver que todos estos son los pasos desglosados que el libro nos aborda. Ahora lo siguiente que también el libro me va a hablar que la vía del funículo de la columna posterior tiene dos tipos de aferencias. ¿Y eso a qué se refiere? Que vamos a ver que hay aferencias primarias, que van a ser la mayoría, que las aferencias primarias ¿de dónde van a venir? De los mecanorreceptores y los propios receptores, ¿no? Y después vamos a tener, que su aferencia primaria va a estar en el ganglio de la raíz dorsal y que estos se van a activar como mecanorreceptores, por ejemplo. Y va a haber aferencias que son no primarias y estos son la minoría. ¿Y por qué se van a llamar aferencias no primarias? Porque estas aferencias no primarias se pueden originar en el ganglio de la raíz dorsal o también hay unas aferencias, unas fibras, algunos axones que no se van a originar en el ganglio de la raíz dorsal, que son cosas un poco más nuevas, ¿no? Que se han ido investigando poco a poco, sobre todo con la percepción del dolor, pero que por ejemplo se van a originar en la sustancia gris periacueductal, se van a originar en la lámina 3, por ejemplo, de Rexed, en la segunda lámina de Rexed, y que van a enviarme axones a la raíz, van a enviarme axones al funículo posterior. Y eso sirve de un paso intermedio, por ejemplo, las láminas propioceptivas, que si nos acordamos, por ejemplo, teníamos que la primera a la cuarta lámina eran exteroceptivas, la quinta y la sexta eran propioceptivas inconscientes. Y ahora, también vamos a ver que estas neuronas, ¿sí? Estos axones,
que van a ser aferencias no primarias, van a ser los que también van a determinar o me van a dar algo que se llama inhibición del dolor, es decir, de la vía espinotalámica. La vía espinotalámica, como su nombre bien lo dice, se origina en la médula espinal y termina en el tálamo. ¿Y qué transporta? Transporta información del dolor y la temperatura. Entonces, la vía espinotalámica va a poder ser inhibida por la vía del cuneiforme y del grácil. ¿Por quién? Por estas aferencias no primarias. Estas aferencias no primarias lo que van a hacer, yo tengo aquí, por ejemplo, esto. O sea, divido aquí a la médula espinal en dos. Tengo hasta posterior, ¿sí? Tengo hasta anterior, ¿sí? Y aquí tengo a esta parte que es la columna posterior, ¿no? Entonces va a haber algunas neuronas, ¿sí? Que se van a originar en la propia médula espinal, ¿sí? O bueno, más bien voy a tener neuronas también que van a llegar por la raíz dorsal y lo que van a hacer es que van a inactivarme a la segunda lámina de Rexed, que en la segunda lámina de Rexed está algo que se llama la compuerta del dolor, ¿sí? Compuerta del dolor, ¿sí? Que también el libro lo aborda de forma un poco más adelantada, ya unas páginas después de esta parte. Y entonces vamos a ver que la inhibición del dolor por la vía del grácil y el cuneiforme es que, ahorita lo vamos a ver en una imagen, es que llega esta aferencia y va a inactivar a una interneurona. Ahorita en un momento más lo vamos a ver muy detalladamente. Entonces, primero para entender esto, ¿qué sucede? Que vamos a tener que hablar algo que es el umbral del dolor. ¿Y el umbral del dolor qué va a ser? Va a ser la intensidad mínima, ¿sí? Con la que un estímulo se va a poder considerar doloroso. ¿Y esto qué va a significar? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, esta gráfica, y aquí es tiempo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, aquí es el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3, el segundo 4, el segundo 5, ¿no? Y yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí la actividad, ¿no? De la actividad, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí, no sé, ejerciendo, por ejemplo, estoy con un alfiler, digámoslo así, ¿no? Y estoy así jugando con ese alfiler en la llama de mi dedo. Y está estimulando aquí al umbral del dolor, pero no es suficiente como para que me cause dolor, ¿no? Para que yo sienta dolor. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, ese alfiler, yo lo encajo un poco más o lo profundizo y me va a doler. ¿Y qué va a suceder? Que la actividad va a aumentar y este estímulo de aquí para arriba se va a considerar doloroso. Y es lo que me va a provocar dolor. Y después esto está relacionado con la vía espinotalámica, que es la vía del dolor. Entonces vamos a ver que en algunos casos el funículo posterior va a aumentar el umbral del dolor. Es decir, que va a hacer que yo pueda sentir dolor o que los estímulos que yo no consideraba, por ejemplo, dolorosos, se tornen dolorosos de repente y a mí me causen dolor. Entonces esto también está mucho correlacionado, por ejemplo, en algunos casos con pacientes que tienen enfermedad terminal, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer. Y esto de lo que yo les hablaba, yo tengo aquí, en esta imagen de aquí de la derecha, tengo cortes transversales, ¿no? Tengo aquí un corte, por ejemplo, como rebanadas de jamón, ¿no? O sea, tengo un corte transversal aquí, tengo otro corte transversal aquí, tengo otro y otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver que hay axones que pertenecen a la vía espinotalámica, que es la vía que transporta el dolor, que llega igual por el gángulo de la raíz dorsal. ¿Por qué llega por el gángulo de la raíz dorsal? Simplemente porque es aferente. Entonces, otra vez, Dave, ¿sí? Dave, dorsal, aferente, ventral, eferente. Entonces, hay los axones que llegan, por ejemplo, para transportar el dolor, no van a subir luego, sino que van a llegar primero aquí, ¿a dónde? A la sustancia gris. Van a llegar a la primera, a la segunda, a la quinta, incluso se dice que a la séptima y la octava, ¿sí? ¿Octava qué? Lámina de Rexed, ¿no? Entonces vamos a ver que esto, por ejemplo, yo aquí tengo este axón que pertenece a la vía de la columna dorsal, que en este caso, por ejemplo, sería este axón de aquí. Y este axón, por ejemplo, si se fijan, va a emitirme un colateral, ¿sí? Va a emitirme un axón colateral que lo que va a hacer es que se va a internalizar en la primera lámina, en la segunda lámina, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar y va a activar, por ejemplo, a una interneurona, ¿sí? A una interneurona que a su vez ejerce su acción sobre una neurona principal.
Y esa neurona principal va a ser lo que me va a conducir al final o va a originar a los axones del dolor, ¿no? De la vía espinotalámica. Esto es un poco más complejo y también se aborda ya después ahí en el libro, pero así es de forma muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque va a llegar un axón colateral aquí a estas láminas que son consideradas las láminas del dolor, más precisamente la segunda lámina de Rexed, y aquí va a ejercer ya sea un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio, es decir, que va a hacer que yo sienta dolor de forma más sencilla, ¿sí? Que se active el umbral o que el umbral del dolor se reduzca o que por ejemplo, no sé, el dolor sea más difícil de provocar, por ejemplo, que el umbral del dolor se haga más amplio, ¿no? Se haga mayor el umbral del dolor y yo ya no sienta dolor por estímulos que antes sí me provocaban dolor de forma muy, muy fácil. Entonces, también otra cosa que habla el libro es que, por ejemplo, la lesión no va a ser igual a pérdida de funciones. ¿Por qué? Porque en el libro habla de que en algunos casos se ha documentado que si se lesiona, por ejemplo, aquí el funículo posterior que está grácil, ¿sí? Y cuneiforme, si se lesiona el grácil y el cuneiforme en un segmento medular, por ejemplo, digamos que es T1, ¿sí? Si se lesiona T1, ¿qué va a pasar? Pues uno diría, tú de forma muy lógica, como ya conoces la función de esas dos vías, pues dirías, ya no hay propiocepción, ese paciente ya no tiene propiocepción consciente ni sinestesia, es decir, por ejemplo, tacto fino y tacto grueso, ¿no? Ya no puede detectar vibración, ya no puede detectar puntos, ya no puede detectar el movimiento de alguna extremidad, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que después en estudios posteriores, o se vio que en algunos pacientes que tenían lesiones de este tipo, eh, muy extrañamente conservaban cierta modalidad, es decir, conservaban, por ejemplo, lo que nosotros ya habíamos visto, que era pues la propiocepción consciente, etc. Y eso se lo preguntaron muchas personas y lo que vieron es que había una vía que se llamaba vía espinocervicotalámica. Pero esa vía, ya cuando se aborda después en el libro, te dice que es una vía que todavía no está confirmada en humanos, solamente se ha confirmado en monos superiores, ¿no? Entonces, de forma muy burda, vamos a ver que pues esta parte es un poco difícil de interpretar, porque esta parte del libro es un poco ambigua, porque después te dice que en humanos no se ha confirmado, pero pues los estudios están ya hechos, ¿no? Entonces sí se ve que hay conservación de ciertas modalidades. ¿Y por qué se le llama vía espinocervicotalámica? Porque básicamente, por ejemplo, transporta información del dolor, ¿sí? Y es una vía alterna del dolor que nosotros tenemos ahí en, en las vías ascendentes. Y vamos a ver que yo puedo activar a la columna posterior por tres situaciones. ¿Cuándo puedo activar a la columna posterior? De forma pasiva, por ejemplo, cuando estábamos explorando la vibración, ¿sí? También lo podemos explorar, aquí justo también es lo que este párrafo del libro lo que explica, los que se suscitan de forma pasiva en el organismo, es decir, vibración, o la discriminación de dos puntos. Tú tienes tu palma de la mano, por ejemplo, tienes tu dedo índice, tu dedo pulgar, tu dedo medio, el anular y el meñique, y te ponen dos agujas o te ponen dos puntas de una pluma o dos dedos, y tú puedes reconocer que están esos dos estímulos que se suscitaron de forma pasiva. Y también saber dónde y cuándo, es decir, que tienen una secuencia o tienen factores temporales o secuenciales añadidos a un inicio espacial. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Cuando tienen factores que van a estar añadidos a un inicio espacial, es por ejemplo, tú tienes tu palma de la mano y tu amigo, bueno, tú que tienes los ojos cerrados y tienes la palma extendida, tu amigo te dibuja una letra A. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer estímulo se originó aquí, ¿verdad? Y se va trazando una línea imaginaria. Tu cerebro va trazando esa línea imaginaria y tú dices que es una letra A, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se inició el estímulo, yo aquí empecé a dibujarte, no sé, a ti. Puse el dedo aquí primero, luego fui recorriendo la palma de tu mano, terminé aquí y luego hice esta línea de aquí, ¿no? Entonces, eso es para saber dónde y cuándo. Dónde inició, en este punto en específico, y cuándo inició y cuándo terminó. Entonces es por eso que se dice que tienen factores espaciales, ¿sí? Y factores temporales añadidos.
Y también están los que van a suscitar o los que van a, al final, después terminando con una activación de la exploración. Por ejemplo, la activación de la exploración, ¿cuándo lo podemos ver? Pues cuando estábamos reconociendo un objeto. Ahí es cuando nosotros podemos ver este párrafo, este último párrafo, ¿no? Que es cuando activan la exploración. Y luego vamos a ver que el funículo posterior es necesario para el control motor. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama retroalimentación. Tú, por ejemplo, estás moviendo tu pie derecho y tu pie derecho, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a nacer un nervio periférico, va a llegar por el plexo lumbosacro, va a llegar a la raíz dorsal, de la raíz dorsal va a ascender, va a llegar al núcleo del grácil, del núcleo del grácil va a subir, se va a docusar, me va a dar las fibras arqueadas internas, de las fibras arqueadas internas lo va a tener al lemnisco medial, va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y va a llegar a la corteza somatosensitiva primaria. Pero no solamente a la corteza somatosensitiva primaria, sino que también va a llegar a la corteza motora primaria. Entonces esto es lo que yo les digo. Sus aferencias no solo van a llegar a la corteza somatoestésica primaria, sino que van a llegar también a la corteza motora, que eso ya también después lo vamos a ver. Y después están estos esquemas que a primera vista, y si tú lees por primera vez el libro, son un poco difíciles de entender. ¿Por qué? Porque hay dos vías. Una vía, ¿sí? O bueno, va a haber pasos específicos cuando tú quieres transportar información acerca de la vibración y cuando tú quieres transportar información acerca de la posición. Cuando estamos hablando de la vía o de los pasos que se van a encargar de transportar la información de la vibración, por ejemplo, vamos a ver que el primer paso están los mecanorreceptores, como ya habíamos visto antes, ¿no? De los mecanorreceptores, ¿a dónde llegan? Llegan a la raíz dorsal, es decir, a la primera neurona, ¿no? De la raíz dorsal, vamos a ver que de la raíz dorsal va a subir este axón, ¿sí? Me va a formar a la columna dorsal, es decir, al grácil y el cuneiforme, por ejemplo, y estos axones van a llegar ¿a dónde? A los núcleos de la columna dorsal y de los núcleos de la columna dorsal al tálamo, al núcleo ventral posterolateral y de ahí a la corteza cerebral, ¿no? Somatosensitiva primaria, secundaria, motora primaria y en algunos casos motora secundaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que ya habíamos visto, el fascículo espino-cervicotalámico, el que se supone que apenas se está descubriendo y que se está tratando de confirmar su existencia, que vamos a ver que, por ejemplo, la vibración en algunos casos no va a llegar por la raíz dorsal, pero no va a seguir el camino de la columna dorsal, sino que va a llegar, por ejemplo, o se va a transportar por otro fascículo, que el fascículo, ¿cuál va a ser? Va a ser el fascículo espino-cervicotalámico. ¿Y qué vamos a ver? Que si se transporta por otro fascículo distinto al de la columna dorsal, por ende, no va a llegar al núcleo del cuneiforme y del grácil, sino que va a llegar a un núcleo que se dice que es el núcleo cervical lateral. Y del núcleo cervical lateral va a llegar al tálamo de nuevo. Ahora, cuando estamos hablando de la posición, aquí cambia. ¿Por qué? Porque yo tengo al cuneiforme y tengo la vía del grácil, ¿verdad? T6 para abajo o T6 para arriba. Entonces, axones que se originan de T6 para arriba, es decir, el libro aquí aborda de la extremidad anterior. ¿Por qué? Porque todos estos estudios o todos estos descubrimientos se han hecho en animales, ¿no? Por ejemplo, un perrito. Qué perrito tan feo, ¿no? Que estoy dibujando, pero bueno. Yo aquí tengo un perrito, ¿sí? Y con sus orejitas y todo. O una iguana, no sé. Entonces, yo tengo extremidades anteriores y tengo extremidades posteriores. Entonces, las extremidades posteriores y las extremidades anteriores, ¿cómo vamos a ver? La extremidad anterior va a corresponder con la del cuneiforme, es decir, extremidades superiores, y las extremidades posteriores van a corresponder con el grácil, es decir, en humanos, extremidades, ¿sí?, inferiores. Entonces vamos a ver, igual, propioceptores, ¿sí? Por ejemplo, órgano tendinoso de Golgi. Si estamos hablando de la vía del grácil, ¿qué es lo que va a pasar? Que de la vía del grácil vamos a ver que hay ciertas diferencias muy específicas. ¿Por qué? Porque hay una vía que va a encargarse específicamente de transportar también el sentido de la posición, solamente que en este caso el cuneiforme y el grácil también transportan cierta modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver que hay algunas fibras, ¿sí?, que van a nacer todavía más abajo, que van a ser, por ejemplo, lumbares o sacras, ¿sí? Y esas fibras
tienen una vía específica. ¿Por qué? Pues porque son de la propiocepción. Entonces, digámoslo que tienen que tomar una vía que se llama espinocerebelosa, pero como no alcanzan a llegar a la vía espinocerebelosa, toman un RAE, ¿no? Toman un aventón. ¿A quién toman como aventón? Al fascículo del grácil. Siguen al fascículo del grácil y una vez que llegan, por ejemplo, a un segmento específico, van a hacer sinapsis en algo que se llama el núcleo dorsal de Clark. ¿Y el núcleo dorsal de Clark dónde estaba? Estaba en la séptima lámina, ¿no? Sí, el núcleo dorsal de Clark en algunos casos. Entonces, del núcleo dorsal de Clark van a nacer algunos axones y me van a originar algo que se llama fascículo espinocerebeloso. Entonces, si se fijan, vamos a ver que las modalidades de la propiocepción, o bueno, del sentido de la posición, que son de T6 para abajo, algunas, o bueno, ya después el libro también lo aborda aquí con el espinocerebeloso dorsal, por ejemplo, de L2 para abajo, vamos a ver que esas fibras que se originan de L2 para abajo y que transportan información de la propiocepción van a tomar como aventón al fascículo del grácil y van a subir con el fascículo del grácil, van a hacer sinapsis en la séptima lámina de Rexed y van a subir o van a formar algo que se llama fascículo espinocerebeloso dorsal, que también hay fascículo espinocerebeloso ventral. Y del fascículo espinocerebeloso dorsal, ojo, solamente las vías que se originan, ¿sí? Que se originan o que toman como aventón al fascículo del grácil y del cuneiforme, ¿no? Bueno, en este caso el fascículo del grácil. Que toman como aventón al fascículo del grácil van a llegar a la médula oblongada, a un núcleo que se llama núcleo de Z. Hay un núcleo que se llama núcleo de Z y un núcleo que se llama núcleo de Y. E incluso algunas bibliografías manejan un núcleo del X. El núcleo del Z y del Y, ¿cómo se llaman? Núcleo de Brodal y Godalo. Y del núcleo de Brodal y Godalo, que está en la médula oblongada, digamos lo que es el homónimo del núcleo del cuneiforme, del núcleo del grácil, que hay algo que también se va a llamar sistema, ¿sí? O complejo, ¿sí? Nuclear de la columna dorsal, que está ubicado en la médula oblongada, que es ese complejo de la columna dorsal. ¿Cuál va a ser? Núcleo del cuneiforme, núcleo del grácil, por ejemplo, en este lado izquierdo, ¿no? Y luego va a haber un núcleo cuneiforme accesorio, va a estar el núcleo del Z, ¿no? Va a estar el núcleo del Y, va a estar el núcleo del X, y luego después vamos a ver que estos núcleos tienen también sus divisiones específicas, pero eso se aborda en el tema de médula oblongada. Entonces sería todo por este video. Vamos a continuar con el resto de las vías en la última parte de este video.